que es importante la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es importante y necesaria para crecer. Digan crecer. Yo creo y estoy convencido en mi corazón que pues este 2023 es un año diferente, ¿verdad? Es un año de mayor crecimiento. Pues las cosas en Dios no van, digamos, disminuyendo, sino van aumentando. Las cosas de Dios, en las cosas de Dios que uno se va relacionando, cuando uno está conectado con las cosas de Dios, lo normal y lo natural en el reino de Dios es crecer. No es menguar, no es decrecer, no es extinguirse ni apagarse, sino es crecer. La naturaleza, ustedes ven aquí en la creación, pues ¿quién creó todo esto? El Dios creador ha dejado su sello así ahí. Es que si ustedes ven aquí en la creación, vamos a ver que hay una naturalidad de la naturaleza, valga la redundancia, que es crecimiento, ¿verdad? Claro que la corrupción ha hecho que pues el pecado, la Biblia enseña que por el pecado entró la corrupción en este mundo y que eso ha afectado, ¿no? Ha afectado pues la creación, y por eso cuando usted come su manzanita, su platanito, o lo deja ahí nomás, ya a los 2 días hay mosquitas, le da una mordida y la manzana roja ya está amarilla. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, pues la Biblia enseña que es la corrupción, es el pecado que entró en este mundo, pero que también hay una esperanza gloriosa para nosotros, porque en un tiempo pronto y cercano, seremos nosotros llevados a un lugar donde veremos cielo nueva, tierra nueva, y será maravilloso y nosotros disfrutaremos de cosas gloriosas. Entonces, vamos a la palabra de Dios, vamos a establecernos en que lo primero, ya que hemos estado escuchando el día domingo, pues, por lo que hemos recibido de Dios aquí en nuestra iglesia local, hemos estado escuchando acerca de pues la actitud, ¿no? Para recibir la palabra de Dios. Y se acuerdan pues de 2 personajes, digamos ahí nuestro hermano Zacarías y nuestra hermana María, que tenían una actitud frente a lo que se decía o lo que decía Dios a ellos, ¿no? Vemos por un lado a Zacarías pues con incredulidad en su corazón, y vemos por el otro lado a María. Tal vez no era una María tan bailarín, pero era una María que recibía la palabra de Dios. Y vemos a un Zacarías que ahí un poco con incredulidad en su corazón no pudo recibir. Era la misma palabra, era la palabra de Dios a través del ángel de Dios, pero hubieron actitudes diferentes, y cuando hay actitudes diferentes hay resultados diferentes. Y por eso es que vimos, pues, por un lado a María disfrutando del anuncio del ángel de Dios en su vida, y vemos a Zacarías, aunque no se detuvo el plan de Dios, pero no disfrutó lo que Dios tenía para él. Entonces, antes de poder recibir siempre, estamos haciendo un recuento, esto es la palabra de Dios, antes de poder recibir, usted, hermano, hermana, antes de poder recibir cada vez que usted viene delante de la presencia de Dios, viene a recibir algo fresco como es la palabra de Dios, usted tiene que entender que necesitan no solo estar delante de Dios, sino necesita tener una actitud correcta frente a la palabra de Dios. Es como cuando usted tiene una jarra y usted pues ha hecho un refresco, ¿no? Digamos, quiere hacer un refresco y tiene pues aguas Joao, un agua maravillosa, digamos, o agua Evian, o tiene limones de la Quinta Fe, buenos limones así grandotes, jugositos, dulcecitos, y tiene buen azúcar, pero si su jarra está cochina, si su jarrita no está pues limpia o está con el refresco de hace 2 días, por más que tenga buenas cosas que va a mezclar ahí, pues déjeme decirle que no va a saber tan rico. Es por eso que hago esta comparación, para que cada vez que vengamos a recibir algo fresco de Dios, algo que tenemos que hacer es tener buena actitud frente a la palabra de Dios. Tener una buena actitud frente a la palabra de Dios es como meterle agüita a esa jarrita y comenzar a moverla, ¿no? Bueno, está bien, no digamos que lo que se preparó ahí estuvo mal, pero pues ya pasó tiempo, entonces hay que limpiarla, hay que ahí moverlo un poquito, si a algunos le pasan su ayudín seguro, lo limpian y recién ahí uno vierte o mezcla los insumos, las cosas que es necesarias para poder producir algo rico y disfrutarlo plenamente. Entonces, si usted quiere disfrutar las cosas plenas de la palabra de Dios, con una actitud correcta es como va a llegar a ello. Si usted no tiene una actitud correcta para la palabra de Dios, por más que la palabra de Dios sea así como esos limones quinteros riquísimos, esa agua riquísima, por más que sea pues algo que se vierta rico, poderoso, digamos, algo maravilloso, pues lamentablemente no va a producir lo que debería ser. Entonces, la actitud de amar y desear la palabra de Dios siempre tiene que estar presente. Y más en la vida de aquellos creyentes que buscan ser buenos administradores de la multigracia
de Dios. Dice, vayamos a 1 Pedro 4:10 y se los leo. Dice, cada uno, 1 Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mire qué maravilloso es ver que la palabra de Dios habla acerca de la poderosa multigracia de Dios, habla de lo efectivo que es la gracia de Dios, pero también hay una responsabilidad hacia nuestras vidas. Dice que seamos buenos. A ver, ¿estamos leyendo lo mismo? ¿Qué dice? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como ¿qué? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces esto también nos lleva a pensar que la palabra puede producir en la vida de las personas, porque es una semilla incorruptible. Es una semilla que digamos que no hay falla, no hay problema en ella. Sin embargo, la tierra es la que determinará qué tantos buenos resultados producirá. Porque la semilla y la palabra de Dios es algo infalible, es algo que no falla, es algo que es poderoso en sí mismo, porque no es palabra de hombre, no es palabra de humana sabiduría. Cuando usted escucha a Dios, está escuchando al ser más inteligente, al ser más poderoso que existe y que tal vez tu cerebro no puede entender, pero que se revela así, que se manifiesta así y que por la creación podemos ser testigos de que es la verdad. Amén. Entonces, pues nosotros tenemos que entender que es muy importante la tierra, el corazón, tener buena actitud frente a la palabra de Dios. Y tal vez te comienzas a formular mal las preguntas, pues no, porque a falta de resultados de Dios en tu vida, comienzas pues a preguntarte, ¿será que el mensaje que el pastor dio no era para mí? ¿O será que la semilla de la palabra estará defectuosa? ¿O será que la iglesia tal vez no es la indicada? Por eso no crezco, hermano. Tal vez estoy en un corral de ovejas y yo soy burro. Pero la pregunta estaría mal formulada así. Sería mejor preguntarnos, examinarnos y decirnos, ¿mi corazón está deseando la palabra de Dios? ¿Mi corazón está listo para recibir el consejo de Dios? ¿Mi corazón estará sometido a la palabra de Dios? Porque vemos, y como experiencia pues que tenemos todos nosotros, sabemos que no se trata de solo de venir y sentarnos a escuchar un mensaje lo que transforma la vida de las personas. Porque tal vez ustedes conocen, nosotros conocemos, o nos ha pasado a nosotros mismos, que a veces ha venido consejo de parte de Dios, pero el hecho de estar en un culto donde Dios habló acerca de sanidad, muchas veces no hace que veamos la sanidad de Dios en nuestras vidas. O solo a mí me ha pasado. A ver, lo veo por ahí, no saben decir. Bueno, pues entonces me predicaré para mí mismo porque a mí nomás me pasa. Pero déjenme decirles que pues que es muy importante saber que cuando venimos acá a escuchar la palabra de Dios, sí tenemos que reconocer y saber que no solo tenemos que estar sentados aquí escuchando, sino que tenemos que tener oídos, oír, como dice la palabra de Dios, analizar, estar enfocados en la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios, porque estar sentado no cambia la vida de nadie. Estar sentado es un paso, sí, estás, digamos, disponible, eres una pieza en que Dios puede hacer algo porque estás aquí en este lugar o porque estás ahí en un lugar donde es administrada la palabra. Pero lo siguiente que tú necesitas necesitas un corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios, un corazón anhelante de la palabra de Dios. Amén. A ver, quiero escuchar un buen amén. 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 Eso, pues yo sé que sí están entendiéndolo y que están por el Espíritu Santo recibiendo lo que la palabra de Dios pone en mi corazón para esta noche. Entonces la palabra de Dios es algo agradable para los que viven para agradar a Dios. Lo repito y le digo, la palabra de Dios es algo agradable para los que viven para agradar a Dios. Por eso es que cuando alguien no busca agradar a Dios, la palabra de Dios es como... No quiero decir que no siempre la palabra de Dios nos tiene que gustar o tiene que ser bonita. A veces la palabra de Dios es emocionante, nos anima, nos motiva, pero también nos corrige. Pero cuando viene la palabra de Dios con corrección, yo estoy seguro que su espíritu es beneficiado. Y estoy seguro que su espíritu está siendo agradado. Porque su espíritu busca agradar a Dios. Y aunque su carne, aunque sus emociones, aunque su mente luche, dentro de usted el Espíritu Santo hay una voz que dice... Eso es lo que necesitas. Eso es lo que yo necesito. Entonces usted puede estar diciendo, bueno, yo busco agradar a Dios, es por eso que la palabra de Dios es agradable para mí. Y vayamos a
Salmo 119. ¿Se acuerdan que estuvimos escuchando pues por revelación de Dios a través de la vida de nuestro pastor lo importante de la palabra de Dios, que es el tema, digamos, más mencionado dentro de la Biblia misma, cómo ella se describe, lo que es, la importancia de ella, lo necesario que es ella, lo que produce ella? Entonces el Salmo 119 es un salmo que alaba, que exalta, que habla mucho acerca de lo que es la palabra de Dios, la ley de Dios. Y cuando entramos al Salmo 119 y leemos el versículo 103, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Pero antes de ello también pues acá David comienza a hablar de cuánto él anhelaba y deseaba la ley del Señor, o anhelaba y amaba la palabra de Dios. Porque el versículo 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Y no es un amor de, o cuánto yo, me gusta la palabra de Dios, sino que esta palabra pues tiene que ver con algo más relacionado a una manifestación de emociones también, a una manifestación de estar enamorado, a una manifestación de estar deleitado. Podríamos leerlo: oh, cuánto yo me deleito en tu ley, Señor. Oh, por cuánto yo me gozo en tu ley, Señor. No porque siempre sea algo que a mí me agrade, pero es porque viene de ti. Porque viene de ti. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado que han recibido, los padres me imagino que sí, han recibido un regalo de alguien, de sus hijos, un detallito de sus hijos? Por ejemplo, hace unos días recién vi cómo Alanita regalaba un detallito a sus papás, ¿no? Y yo digo, bueno, es bonito, precioso. Pero así es como es Dios con nosotros, porque aunque no sea la gran cosa, y no vamos a juzgar el arte porque es un niño, para el corazón de un padre eso es precioso y eso es maravilloso. Entonces nosotros podemos ver cuánto amamos la comunión con Dios. Tal vez estamos en un proceso de aprender, de ser mejores, de ser perfeccionados por la palabra de Dios, pero a Dios es como un padre y su hijo. Lo que le presentamos es la dicha de estar con Él, estar escuchándolo a Él. Eso produce gozo en el corazón. Usted no necesita ser perfecto para acercarse a meditar en la ley del Señor y disfrutar la ley del Señor. Lo que usted necesita es desear, anhelar, agradar a su Dios, desear, anhelar, escuchar la voz de su Dios, porque usted lo ama, porque Él lo amó primero. El momento que usted entiende y sabe que Dios lo amó, usted lo ama a usted, que ha dado su vida por usted, usted comienza automáticamente a amar a su Dios. No hay nadie que lo tiene que empujar, no hay nadie que lo tiene que pullar, ni convencer, ni coimear, nada. Usted, eso es natural, eso es, Dios me amó, Dios ha dado su vida por mí, Dios se entregó por mí, Dios desea lo mejor para mí. Lo que Dios dice es más importante que lo que dicen los medios de comunicación, las redes sociales, lo que dicen mis amigos, lo que dicen en la universidad. Lo que Dios dice es la verdad y es lo más importante para mi vida. Entonces, esto es maravilloso, la palabra de Dios es maravillosa. Y miren, vamos a hacer una cadena y vamos a ir, siguiendo esta cadenita. Porque miren lo que dice Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y también Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si unimos esta cadenita, podemos decir que nuestra actitud frente a la palabra de Dios, que nuestra actitud frente al oír la palabra de Dios va a producir fe en nuestra vida. Y con esa fe es cuando nosotros agradamos a Dios. Por eso es que es clave, digamos que es principal, es básico que usted sepa o que usted tenga un corazón receptivo a la palabra de Dios. No es una opción. No es algo que usted puede, manejarlo y decir, bueno, esto yo lo manejo. No, porque si usted quiere que haya fe en su corazón para agradar a Dios y para que usted pueda vivir, como dice Romanos también, que el justo por la fe vivirá, usted tiene que tener palabra de Dios y usted tiene que saber relacionarse con la palabra de Dios. Y relacionarnos con la palabra de Dios, pues como hemos estado escuchando, pues es recibirla, es atenderla, es desearla, es amarla. Aún cuando en su mente, cuando áreas de su vida emocionales, qué sé yo, no le guste. Porque hay cosas donde a veces nosotros no nos va a gustar, pero tenemos que someterlo y reconocer que la palabra de Dios es lo más importante para nuestras vidas. Amén. Digan: someterme a la palabra de Dios. Cuando estaba pensando en sometimiento a la palabra de Dios, estaba por ahí con un cachorrito y lo
lo volteé y le puse patas para arriba, digo yo, y dije, bueno, te acabo de someter. Y vino ahí pues el Espíritu Santo. No hay sometimiento, es estar por debajo de o tener por encima a alguien. Y cuando nosotros decimos estamos sometidos a Dios, significa que por encima de tu pensamiento está la palabra de Dios. Que por encima de tus emociones está la palabra de Dios. Que por encima de tu ideología, por encima de tus anhelos, tus gustos, tus deseos, está la palabra de Dios. ¿Hay gente sometida a la palabra de Dios en esta noche? Amén. Todo lo que hemos dicho, amén. Esto significa que ponemos debajo de la palabra de Dios todos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros intereses, nuestras motivaciones, nuestro pensar, todo. Y todo lo ponemos abajo de la palabra de Dios. Y sabemos que Dios también es un Dios maravilloso, que Él va a hacer que disfrutemos. Eso es inevitable, digo yo. Es inevitable, ¿no? Es algo que va a pasar y se va a dar sí o sí. Si uno tiene una buena actitud frente a la palabra de Dios, eso va a producir fe. Y con esa fe uno va a agradar a Dios. Y con ese agrado a Dios, digamos, agradándole a Dios, en ese vínculo, en esa relación de padre e hijo agradados, es inevitable que tú veas las manifestaciones de un padre agradado. De un padre agradado por ti, amándote a ti. Claro, Dios nos ama a todos, es verdad. Dios ha dado su vida por todos. Y esto vamos a verlo más adelantito ahorita. Nos ama a todos por igual en el sentido de que Él ha dado a su Hijo Jesucristo y ha muerto por todos, ¿verdad? Pero hay hijos que disfrutan mejores cosas que otros, pero eso no tiene que ver por el amor del Padre. Tiene que ver por la fe de cada uno que agrada el corazón de Dios y que Dios puede manifestarse de una manera diferente. Es por eso que cuando uno es niño, por más que el padre lo ame un montón, por más que el padre lo quiera un montón, no le va a dar las llaves del carro. Porque un niño no puede disfrutar de los privilegios de alguien grande. Claro, el ser grande lleva sus responsabilidades, lleva sus cosas, ¿verdad? Pero también ahí podemos entender que mientras nosotros crezcamos en las cosas de Dios, vamos a disfrutar aún más de Dios para nuestras vidas. Es por eso que debemos desear crecer en las cosas de Dios. Amén. Entonces, vamos a ir acá. Un corazón listo para la palabra de Dios es uno que anhela y desea ella. ¿Qué vimos nosotros en 1 Pedro 2:2? Dice la palabra, deseen o desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, lean conmigo, ¿qué dice? Crezcáis para... No está hablando para ser salvos, dice crecer para salvación. ¿A quién les está hablando? ¿A inconversos? Está hablando a los creyentes. Y le dicen que deseen la leche, ¿por qué? Porque deben crecer en la salvación. Tal vez es un término que no usamos mucho, ¿no? Porque a veces relacionamos la salvación como, bueno, recibir a Jesús, salvos. Pero déjenme decirles, por la palabra de Dios, y muchas veces la palabra de Dios habla de diferentes términos y de diferentes maneras, crecer en la salvación que ya hemos recibido. O vivir en la libertad con la cual hemos sido hechos libres. Habla mucho acerca de la parte experimental. La parte legal, nos gozamos, genial. Somos gente libre, somos gente que ha sido salva. ¿Y cuántos dan gloria a Dios por eso? Digan, gloria a Dios, soy salvo. Amén. Ahora también la Biblia nos enseña, crezcamos en la salvación. Crecer en la salvación, no para ser salvos, sino crecer en lo que ya hemos recibido de Dios. ¿Existirá alguna otra manera de crecer en la salvación sin la palabra de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Cada uno podrá crecer en la salvación que ha recibido de Dios por su propia palabra, por su propia fuerza, por su propia voluntad, por sus propias obras. Decía yo, naca la pirinaca. No, güey, de ninguna manera. No hay forma, güey. Entonces no existe una manera de crecer en la salvación si no es por la palabra de Dios. Y cuando Pedro escribe, como le decíamos, esta carta, nosotros si leemos 1 Pedro 1:3, el versículo 18, 19, dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ojo, ¿a quién está hablando? Creyentes, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta que les habla a creyentes. 18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. ¿A quién les está hablando? A los creyentes. Entonces, los rescatados
son los que ya han sido salvos por la obra redentora de Cristo, y aún así el Espíritu Santo nos habla acerca de crecer. O sea, la palabra que utiliza acá es auxano, de aumentar, de agrandar nuestro conocimiento revelado para disfrutar de la sotería. Dice ahí, para que ustedes auxano de sotería. O sea, para que ustedes crezcan, agranden, aumenten su conocimiento revelado de la sotería de Dios, del paquete de Dios. Es como darnos una linterna para poder ver más allá de todo el paquete que Dios tiene para nuestra vida. Cuando nosotros estamos creciendo en salvación, es porque estamos viendo más allá el paquete de salvación. Estamos disfrutando de cosas mucho más profundas, mucho más, maravillosas para nuestra vida. Podemos estar viendo cosas preciosas para nosotros. Como les decía, ¿no? La diferencia a veces de un niño y de un adulto. Puede disfrutar de otras cosas. Entonces, crecer en salvación, lo que estamos entendiendo por la palabra de Dios es esto, es aumentar, agrandar nuestro conocimiento para poder disfrutar. Claro, el paquete de la salvación, la sotería, es algo amplio, maravilloso, precioso. Pero pues hay algo que tenemos que hacer nosotros. No en nuestras fuerzas, no por nuestras obras, no porque nosotros necesitamos ayudarle a la obra de Dios, a la obra perfecta de Jesucristo. No, esto no funciona así. Esto funciona porque nosotros hemos recibido la salvación y estamos capacitados, y por la ayuda de la palabra de Dios nuestro entendimiento crece, se aumenta, nuestro conocimiento revelado, y nosotros podemos ver y podemos disfrutar de otras cosas. Por eso es que Pedro decía en segunda de Pedro, en el siguiente capítulo, en el capítulo 1-2, decía así: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento. Miren, utilice la palabra multiplicadas. Gracia y paz sean también aumentadas, sean agrandadas, ¿verdad? ¿En qué? En el conocimiento, epignosis, en ese conocimiento revelado de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. No es que la gracia y la paz son multiplicadas porque tú sabes algo de la Biblia, porque tú vienes hace 5 años acá a la iglesia y tú escuchas una y otra vez y te sabes de memoria toda la prédica del pastor. No, no se trata de eso. Dice que gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento revelado, en el rema que tú comienzas a guardar en tu corazón de la palabra de Dios. Es por eso que yo digo que la cantidad de los años no hacen a una persona madura, o no hacen que una persona crezca en la voluntad de Dios. Lo que hace que una persona crezca, claro, el tiempo, digamos, pues, mientras pasa el tiempo tiene más oportunidades de crecer, pero lo que en sí, el factor principal para que una persona crezca en el Señor es un corazón, una actitud a la palabra de Dios, un anhelo y un deseo para la palabra de Dios. Amén. Amén. Por eso es que también cuando leíamos el Salmo el rey David decía que él era más entendido, más sabios que sus maestros. Sus maestros tenían más tiempo enseñándole, más años enseñando, más años de experiencia. Pero él, ¿por qué? Porque ha guardado sus mandamientos, dice, más que los viejos he entendido. ¿Está mal ser viejo? No. ¿Está mal ser joven? No. Pero tanto el viejo como el joven tiene que tener una actitud hacia la palabra de Dios, una actitud de anhelar, de someterse, de apreciar la palabra de Dios. Es por eso que yo les digo siempre, cuando estamos aquí a los servidores y conversando con ellos, ¿no? ¿Qué hay más importante en esta reunión de miércoles o domingo que tenemos acá? No hay nada. Cuando comienza el countdown, el contador, y cuando acaba, no hay nada más importante. Tu celular no es más importante que lo que vas a venir a hacer en este lugar. Relacionarte con tus hermanos en la iglesia no es más importante. Hay momento para todo. Pero que cuando comienza la administración del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, no hay nada más importante. Digan nada. Nada. No hay nada más importante. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar y tener siempre claro en nuestra vida. No es que endiosamos y hagamos algo divino aquí en la iglesia, pero sí hay alguien divino aquí en la iglesia. Nosotros hacemos nuestra parte, digamos, somos el instrumento, pero quien está a cargo de esta reunión es Dios y es el Espíritu Santo. Y si tú consideras así al Señor, entonces para ti, pues no hay llamada más importante, no hay evento más importante. Y yo entiendo, y en esto tenemos que crecer. A veces aprender a confiar en lo que Dios dice es verdad. No quiero, digamos, chancar ni que nadie se sienta ofendido, pero podremos crecer en esto, ¿no?
A veces una llamada de que, el bebé en Soy Kids está llorando o está mal. Bueno, podemos ir a atenderlo, sí. Pero ambos servidores, tanto los que están allá como acá, tenemos que entender que no hay nada más importante que la palabra de Dios. O sea que los papás que están aquí escuchando la palabra de Dios, los servidores saben, ellos, su función es que ellos disfruten de la palabra de Dios. Que ellos vengan acá y estén, conectados con la palabra de Dios. Pero ustedes también no pueden estar sentados acá pensando en cómo está el hijo. Puede venir pensamientos y puede darse a veces algunas cosas, pero yo sí y les animo en amor y les hablo esto en amor, ¿no? Hay algo importante cuando Dios abre su boca. Hay cosas que Dios puede transformar, hay cadenas que se pueden romper inmediatamente. Pero la palabra de Dios es la misma, lo que cambia es nuestra actitud frente a ella. Amén. ¿Cuántos se gustan por la palabra de Dios? Amén, es poderosa, ¿verdad? Entonces el crecimiento en la salvación no viene por un conocimiento escuchado, sabido, sino por un entendimiento revelado, un conocimiento revelado. Y miren cómo Jesús llamaba a aquellos que oían. Dice, la última frase de la parábola del sembrador que leemos nosotros en Mateo 13, versículo 9, Jesús enseñando, ahí a sus seguidores enseñándoles acerca de una parábola del sembrador. Jesús llama bienaventurados a aquellos que tienen oídos para oír. No los que tienen oídos, no solo los que tienen oídos, sino los que tienen oídos para oír. Dice así el versículo 9, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Cómo cierra Jesús su parábola del sembrador, habiendo dicho de que una parte de la semilla cayó junto al camino, otra entre espinos, otra entre pedregales, otra en buena tierra? Él termina diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Lo resume todo eso diciéndole, aquellas personas que son buena tierra son aquellos que oyen, los que tienen oídos y oyen la palabra de Dios. Shema no es solo que están sentados y escuchan las frecuencias y están acá y bueno, ya cumplieron. Porque si no, eso sería un rito, una religión. A veces nos sentamos y estamos, si le pregunto, algunas veces ustedes han ido a clase y les preguntan, hijo, ¿qué aprendiste hoy? Nada. ¿Por qué? Porque pueden estar sentadazos ahí, puede estar el científico más grande del mundo hablándoles, pero si no están oyendo, no aprovecha de nada. Igual es con la palabra de Dios. Y Jesús dijo, bienaventurados los que tienen oídos para oír. Dice, 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Mateo 13, 16. Y cuando escuchamos a Jesús diciendo esto, sabemos que Jesús no está diciendo, ay, qué feliz, qué dichosos son los que oyen. Ay, pobrecitos los sorditos. Ay, pobrecitos los cieguitos. No, ¿verdad? Para ellos ya hay una solución también dentro de la sotería, dentro del paquete de salvación. Pero lo que Jesús está hablando acá es que está diciendo, qué dichosos, qué felices, diría yo, qué lecheros que son, qué suertudazos, qué chévere, qué bacán que son la gente que no solo tiene oídos, sino los que oyen la palabra de Dios. O sea, los que tienen una actitud de desear la palabra de Dios, de tenerla en su corazón, de retenerla. Porque escuchan, aunque escuchan cosas como frecuencias naturales, lo que se está revelando ahí en los corazones de las personas es algo divino y celestial. Es algo sobrenatural. La palabra de Dios cambia maneras de pensar. A veces uno dice, pero ¿cómo ir a la iglesia va a cambiar mi billetera, mi bolsillo? Hermano, la palabra de Dios es poderosa. Y la palabra de Dios en un corazón que está recibiendo y anhelando va a cambiar tu manera de pensar. Y cuando cambia tu manera de pensar, como dice la palabra, renuevas tu mente, vas a creer de manera diferente. Y cuando tú crees de manera diferente y comienzas a vivir por fe, yo te aseguro que tu billetera va a cambiar. Te recontraseguro, porque la palabra de Dios no miente. Y porque acá hay muchos testimonios de lo que pasa cuando alguien tiene una buena actitud frente a la palabra de Dios. Amén. El 2023, este 2023 es un año diferente. No porque sea un año súper especial y no sea hay una profecía ahí escondida en la Biblia que justo unimos los números, los versículos y ¡fum! Aparece 2023. No por eso. Porque al final y al cabo es solo una rotación de la Tierra y del Sol. Pero este año, algo lo que sí tenemos que saber es que va a ser especial y diferente porque este año nosotros vamos a girar nuestro entorno a la palabra de Dios. Nosotros íbamos a decidir que todo nuestro enfoque y nuestro centro sea su palabra.
No lo que digo yo, no lo que piense yo, no lo que me puedan decir, sino la palabra de Dios. Me someto a la palabra de Dios, la pongo, escucho sabiduría de Dios, escucho doctrina de Dios. Cuando vas y tu fe no te alcanza, pero escuchas consejos sabios, también te sometes tu corazón. Cuando tú vas y estás teniendo una dificultad y necesitas tú pedir perdón, necesitas tú ser ayudado y limpiar cosas en tu corazón, por más que el orgullo no te deje, tú lo que tienes que hacer es someterte a la palabra de Dios. A veces tú puedes decir, pucha, pero estoy perdiendo. Yo que lo voy a perdonar. No, yo qué voy a hacer. No, seré ridículo yo para perdonarlo o perdonarlo. No, hermano, nuestra vida es una vida diferente que la del mundo. Y nuestra vida y nuestra esencia es diferente. Nosotros tenemos que entender que este año nosotros somos los que rotaremos, giraremos, meditaremos, deambularemos, estaremos, digamos, de acá para allá con los dichos del Señor en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro corazón. Y este 2023, va a ser maravilloso para nosotros. Amén. Dice Gálatas 5:1, recordando un poco lo que hemos cantado al inicio, dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por eso dice, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Les hago una pregunta. ¿Habrá alguna posibilidad de que haya cristianos libertados que no vivan en libertad? Porque dice la palabra de Dios, dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Una cosa es que seas declarado libre y otra cosa es que seas libre o que experimentes la libertad. Porque tú puedes ser legalmente libre, pero puedes estar viviendo como esclavo. Por lo tanto, nos hace un consejo la palabra de Dios. Manténganse ustedes firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. El diablo sabe y es astuto, dice la palabra de Dios. El diablo es astuto y sabe que hay gente con la que se puede contentar con solo la parte legal y saber que es libre, pero no están viviendo en libertad. El diablo sabe que hay gente que se sienta, escucha, se anima un rato y dice, uy, sí, yo soy libre, sí, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando viene la palabra de Dios para caminar en la libertad, para someterse bajo la libertad, pues no lo hacen y viven ahí una vida de esclavitud siendo libres. Entonces, siempre lo que Dios ha querido llevarnos siempre es a la libertad de su palabra. Quiero cerrar con ustedes este mensaje de esta noche y decirles que lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, llámenlo así, vemos una sombra, una figura de lo que iba a hacer Jesús por nosotros. Y también podemos tomar principios. Pero Dios siempre ha sido el mismo. Y desde el principio, desde que Él decidió rescatar al pueblo de Israel, haciendo un símil con nosotros, haciendo un paralelismo con nosotros, cuando Dios quiso rescatar al pueblo de Israel, Dios los quiso llevar a un lugar específico. Dios no los quiso libertar de Egipto y ya los liberté, ya los saqué de Egipto y ahí quedó mi chamba. No, el propósito de Dios es libertarlos, sacarlos de Egipto, pero llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Vayamos a la palabra de Dios para cerrar este punto y dice, Éxodo 3:8 dice, por eso he descendido para librarlos, hablándole Dios a Moisés, para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. ¿Hacia dónde? A una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Cuando yo entendí esto acerca de la tierra que fluye leche y miel y me preguntaba, ¿a dónde Dios siempre ha querido llevar a su pueblo? ¿Dónde ha sido el anhelo de Dios? O sea, ¿dónde es realmente donde el corazón de Dios se agrada llevando a su gente, a su pueblo? ¿Será solo libertarlos del infierno? ¿Será solo librarlos del mundo? ¿Solo librarlos de Egipto? Y acá venía la palabra y decía, no, esto es llevarlos a un lugar donde pueden disfrutar de su plenitud. Y este lugar es la tierra que fluye leche y miel. Y cuando analizamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que ¿cuál es la tierra que fluye leche y miel? Bueno, la palabra de Dios ella misma se habla y dice de ella misma que es la leche, como hemos leído en 1 Pedro. También cuando hemos leído Salmo 119, el 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel, mira, incluso más que la miel. Pues una tierra que fluye leche y miel, donde Dios te quiere llevar, donde Dios te quiere guiar. ¿Cuál es esa? Es la tierra donde tu corazón está lleno de la palabra de Dios.
Por eso es que es una tierra, es un corazón. ¿A dónde Dios quiere llevar a la gente? ¿A dónde Dios quiere llevar a la iglesia? ¿A dónde la quiere dirigir? A una tierra, a un corazón que fluye con la palabra de Dios, a un corazón que desborda la palabra de Dios, a un corazón que emana, a un corazón que se sustenta por la palabra de Dios. Dios no te quiere llevar a solo ver bendiciones, de ver manifestaciones temporales sobre tu vida, como calmar tu sed, como darte de comer, gloria a Dios por ello. Pero en realidad el final de todo esto es que Dios quiere que en tu corazón, que es la tierra, sea una tierra que fluye la palabra de Dios. Cuando tu corazón fluye, cuando en tu corazón emana, cuando tu corazón desborda, cuando tu corazón está lleno de la palabra de Dios, el Señor, digo así, puede decir, acá acaba, hacia dónde quiero dirigir a mi pueblo. ¿Por qué? Porque ya se sustenta por sí mismo, porque ya disfruta de por sí mismo. Ya el Señor ya los dirigió, pero ya los llevó a lo excelente que es un corazón que fluye la palabra de Dios. El Señor nos quiere llevar, y el deseo de nuestro Dios es que nuestro corazón siempre sea llevado a que la palabra de Dios esté impregnada en nosotros, a que esté impregnada, no a solo darnos milagros momentáneamente o cuando necesitemos agarrar el extintor de la palabra de Dios y vamos a apagar los incendios de nuestra vida. No, gloria a Dios por su misericordia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su misericordia? Por la gracia de Dios, ¿verdad? Porque a veces necesitamos de la misericordia de Dios. Y muchas veces, no solo a veces. Pero entendamos que el final y todo lo que Dios quiere con nosotros, pues es que nuestro corazón sea un corazón que fluye de la palabra de Dios. Amén. ¿Han entendido algo en esta noche? ¿Alguito? ¿Han recibido esto de parte de Dios? Este año 2023, gente que anhela, que ama la palabra de Dios. Amén. Jesús lo resumía así, se los leo en Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Recuerda, hermano, recuerda, hermana, que los cambios inician por nuestra actitud frente a la palabra de Dios. Ahí es el primer lugar donde nosotros tenemos que trabajar, donde nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios, donde nosotros mismos tenemos que hacer cambios. Este año que vamos a ver los cambios, que vamos a ver cosas de Dios para nuestra vida, tenemos que tener una actitud frente a la palabra de Dios maravillosa. Yo digo esto, cuando uno tiene una actitud frente al mensaje público, frente a la dirección pública de Dios, va a necesitar menos dirección, digamos, personal, privada para su vida. Porque cuando uno se sienta acá la palabra de Dios, créame, aunque usted a veces no esté pasando situaciones, el Espíritu, la palabra de Dios dice que no vuelve vacía. Y la palabra de Dios está siendo regada en sus corazones. Entonces, si usted quiere dejar este 2023 más espacio a sus pastores, a sus servidores, y para que puedan tratar a otras personas, pues aprendan a tener una actitud frente a la palabra, al consejo público cuando venimos a escuchar aquí la palabra de Dios. Siempre está bien estar con ellos, estar con nuestro servidor más cercano, preguntarle. Pero ya cuando estamos creciendo, pues ya no somos niños, ¿verdad? ¿O cuántos se quieren quedar niños en la salvación? No, ¿verdad? ¿A quién le gusta ser un niño para siempre? No, tal vez cuando uno dice, ay, ya comienza a trabajar y dice, ay, quiero ser vuelta niño. Pero si eres un niño, hermano, no vas a disfrutar de tu celular, no vas a disfrutar de la pelota, no, a los niños mantequilla, pues siempre al último, ¿no? Sacamos el fulbito, ver papá, los grandes, los que están más grandes, más maduros, y ya las mantequillas, digamos, los últimos son los niños, ¿verdad? Pero todo tiene su etapa y lo que sí debemos apuntar es siempre a crecer en la salvación de nuestro Dios. Amén. Los amamos, estamos agradecidos por Dios por esta palabra, porque sabemos que viene del corazón de Dios. Así que vamos a levantar nuestras manos y vamos a darle gracias a Dios por lo escuchado en esta noche, Padre.